Amén, buenos días. Ok, ¿qué tal si saludas a la persona que tienes a tu lado, le das un abrazo y felicita a los hombres que están en este lugar? Felicítalo. Felicita a los hombres que están en este lugar. ¿Sabes por qué tienes que felicitarlo? Porque se está jugando la final del Mundial de Fútbol y están aquí. Hay que felicitarlos. Hay que darle un aplauso a los hombres que están en este lugar. Amén. Si estuviera Colombia, yo creo que este servicio hubiese sido otra hora. No, mentira. El Señor siempre está primero. Amén. Sí, claro. Hubiésemos cambiado el horario y nos hubiésemos vestido con la camiseta. Hoy fuese otro cuento, ¿verdad? Ok, a propósito de eso, yo quiero introducir esta enseñanza con un videíto. Quiero que por favor le pongan atención a ese video. Y quiero que se conecten ahí con el Señor, con ese video, con sus emociones. Uy. No, ese era el video. ¿Cómo se sienten al ver eso? Ardidos, ¿verdad? Esa sensación así como de... ¿Qué? La pregunta es: ¿qué hubiese pasado si Uribe y si Vaca hubiesen hecho el gol? Hoy estuviésemos en la final probablemente, porque nos tocaba jugar con Escocia y es un equipo realmente... Sí, con Suecia. Y es un equipo como de poca jerarquía, ¿verdad? De pronto a ellos les hubiésemos ganado. Y después hubiese tocado con Croacia y yo creo que a Croacia lo hubiésemos ganado también. Y probablemente hoy estuviésemos disputando la final con Francia, ¿verdad? Exactamente. Pero fíjense que nos pasa que en muchas ocasiones tenemos como esa sensación, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si? Y no sé cuántos de ustedes quedaron con esa sensación por varios días. Como cuando se decía que había sido gol de Yepes, ¿verdad? Y todavía lo recuerdan, fue gol de Yepes, fue gol de Vaca. Y todavía tenemos esa sensación, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado? Si Colombia hubiese hecho esos 2 goles, hoy probablemente estuviésemos celebrando la final y probablemente hoy fuésemos campeones. Con el favor de Dios, ¿verdad? El pastor dijo algo que me gustó mucho. Él escribió algo allí por las redes y dijo, probablemente esta era parafraseando lo que él dijo, probablemente hasta aquí era la capacidad que teníamos para sostener la gloria que se nos había sido dada hasta ese momento. Probablemente hasta allí nos alcanzaba la capacidad para sostener la gloria, ¿verdad? Porque la gloria es un peso, el cabot de Dios. Y vimos cómo los jugadores que marcaron la mayoría de los goles de Colombia eran cristianos y le dieron la gloria al Señor. Pero entonces eso nos sirve un poco de consuelo, pero nos queda como esa sensación de frustración en el corazón, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido frustrados alguna vez por eso? O por cualquier cosa. Se han sentido frustrados hasta el punto donde de pronto no dicen nada, no lo expresan con palabras, pero está allí la punzadita en el corazón. Y quiero que por favor coloquen la primera imagen, porque la frustración es una señal oculta de inconformidad y de enemistad con Dios. Escucha eso. La frustración es una señal oculta de inconformidad y de enemistad con Dios. Y ya vas a entender por qué. Porque cuando nosotros estamos frustrados, empezamos a dudar del amor de Dios. Cuando estamos frustrados porque algo no nos salió como nosotros queríamos que nos saliera, que algo no fue como nosotros queríamos, hubo personas aún que dijeron, cristianos que dijeron, ¿será que Dios no es colombiano? ¿Por qué favoreció a Inglaterra? Y empezamos a dudar de cosas como esa, del amor de Dios, ¿verdad? Pero en el plano natural hay cosas que son porque son. Si mi abuelo no se hubiese muerto, pues estuviera vivo. Entonces hay cosas que sencillamente son porque son, que nos pueden causar frustración en el corazón, que nos pueden causar algún tipo de malestar, que pueden causarnos molestia, pero a la final, ¿a quién le terminamos echando la culpa de eso? A Dios.
Porque si nosotros como cristianos entendemos que Él es soberano sobre todas las cosas, a la final todo termina recayendo en la voluntad de Dios. Y terminamos diciendo, casi que entre dientes terminamos diciendo, bueno, fue la voluntad de Dios. Pero hay frustración en nuestro corazón. Pero hay malestar, pero hay molestia en nuestro corazón. Y sabes, desde esa perspectiva, hay un personaje en la Biblia que probablemente tuvo todas las razones para estar frustrado y para estar molesto con Dios. ¿Saben quién es? Job, por excelencia. Este hombre, ¿se acuerdan de la historia de Job? En un día perdió casa, perdió hijos, perdió mujer, todo absolutamente. Y no fue porque el hombre era mala gente. La Biblia dice que él era un hombre justo. Y dice la Biblia que por cuanto era un hombre justo, Satanás le pidió permiso a Dios para tocar su vida. Y Dios le dio permiso. Y uno ahí se queda, pero espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así que siendo este hombre portándose bien, siendo una buena persona, siendo un hombre justo, Dios le da permiso para que lo toque? Lo único que Dios dijo es, no puedes tocar su vida, no le puedes quitar la vida, pero de ahí en fuera se le murieron todos los hijos en un día. Tú sabes que tú de repente estés aquí en la reunión y llegue alguien y te diga, mira, es que se cayó la pared de tu casa y tus hijos estaban allí y se murieron. Y dice la palabra que no acababan de darle la noticia cuando venía entrando otro diciendo, mira, es que todas tus pertenencias se quemaron, se las robaron, se las llevaron. Y noticia tras noticia vino. Y este hombre, yo me imagino, no sé, piensa por un momento si eso te pasara a ti. ¿Cómo reaccionarías en un momento como ese? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué le dirías a Dios en un momento como ese? La Biblia dice que él no renegó de Dios, pero cuando uno lee la palabra, cuando uno lee el libro de Job, uno se da cuenta que el hombre estaba muy frustrado y que el hombre probablemente no dijo cosas que sí sintió en su corazón. El capítulo 21 del libro de Job es una muestra de eso. En ese capítulo, él tiene como especie de una pelea con Dios, tal vez diciendo por qué los malos prosperan. Y sabes que cuando nosotros nos ponemos en esas posiciones es porque de manera tal vez implícita nosotros estamos pensando, y si yo soy bueno, ¿por qué no prospero? Y si yo soy bueno, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Porque él era un hombre justo que se portaba bien. Incluso el hombre hacía sacrificios todos los días por sus hijos, por si las moscas. O sea, el hombre era tan teso que él hacía sacrificios todos los días. Es decir, él adoraba a Dios todos los días por los pecados que los hijos pudieran cometer. Era un hombre justo. Y él tiene como este momento de discusión, de pelea en su corazón y empieza a decir por qué los malos prosperan, por qué los hijos de los malos sí les va bien, por qué ellos pueden dormir tranquilos, por qué incluso llegan a la vejez y se mueren y todo bien en ellos, están gordos, están rozagantes. El hombre tiene una pelea ahí, lo puedes leer en tu casa con calma allí en el capítulo 21 del libro de Job. Pero el capítulo 22 del libro de Job, ahí sale uno de los amigos que muchos teóricos han dicho que al caído caerle, y probablemente algunos de ellos le metieron allí como cizaña a Job y todo el tema, pero particularmente Elifaz, uno de los amigos de Job, también puedes leer ese capítulo en tu casa con calma. Pero uno de los amigos toma la voz de Job y dice lo que yo considero Job sentía, pero no se atrevió nunca a decir. Y escucha lo que dice, Job capítulo 22, versículo 12. Acompáñame allí. Job capítulo 22, versículo 12. Está hablando su amigo Elifaz y dice, ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, le habla a Job, le dice, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Elifaz está tomando la voz de Job y dice esto. Y probablemente él estaba leyendo, si vemos lo que él estaba diciendo en el capítulo 21, probablemente él estaba leyendo
en su espíritu, en su alma, lo que estaba en el corazón de Job. Y Job termina, y él pone en la boca de Job estas palabras. Y tú dirás, ¿qué sabe Dios? ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos hemos puesto en esa posición? ¿Será que Dios sabe lo que me está pasando? ¿Será que Dios sabe esto que estoy viviendo? Porque es que no le he visto la cara por ninguna parte. ¿Dónde está Dios en este momento de dificultad? Cuando estoy pasando por esta circunstancia. Y sabes, como somos tan evangélicos, mira a la persona que tienes a tu lado. Tiene cara de evangélico, ¿sí o no? Como somos tan evangélicos, son cosas que no decimos. O sea, de repente tú no vas a encontrar a un hijo de Dios diciendo es que Dios me la tiene montada, es que y renegando, ¿sí? Pero ojo, si está en tu corazón, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y están poniendo en la voz de él, ¿qué sabe Dios? Y mira lo que sigue diciendo, ¿cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve. Es como si nosotros pensáramos que cuando el cielo está lleno de nubes oscuras porque va a llover, entonces Dios desde el cielo no puede ver porque la nube se lo impide. Y yo les decía ayer a los que estábamos en el ayuno, yo les decía, hey, Dios tiene ojos de rayos X, vista de rayos X. Él puede ver a través de cualquier cosa. Dice, ¿dónde huirá mi espíritu? Aún dice la palabra. Él lo ve todo. Su espíritu está recorriendo la faz de la tierra, sus ojos están sobre la faz de la tierra. Pero nosotros a veces decimos, Señor, ¿y tú no ves lo que me está pasando? Como si Dios no viera, como si Él no fuese consciente de lo que tú estás viviendo o del dolor que tú estás viviendo. Él sí lo sabe. Y termina diciendo, y por el circuito del cielo se pasea, como que Dios está sentado allá en su trono y no le importa lo que tú estás viviendo. Como que Dios tiene asuntos más importantes que tú. Como que yo estoy seguro que Dios no está pensando en mi problema, en si yo tengo ahora para comprar esto, o si me está pasando esto en mi matrimonio, o si esta situación estoy viviendo emocionalmente. Y quiero decirte en esta mañana que Dios es un Dios personal. Amén. Él es el Dios del universo, pero Dios es tan teso que Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y puede saber todo porque Él es omnisciente. Él sabe todas las circunstancias al mismo tiempo. Él sabe exactamente lo que tú estás viviendo. Y si de repente tú no estás escuchando la voz de Dios y probablemente no la estás viendo en medio de tus circunstancias, créeme que el problema no es Él. Ayer yo les decía a los que estábamos en el ayuno, les decía, el wifi de Dios nunca se cae. La señal de Dios siempre está al 100%. Si tú no te estás conectando con Él, el problema es tu receptor. Pero Él siempre quiere buscarnos. Él siempre está allí para nosotros. Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguno escucha la voz de Él, abra la puerta para que Él entre, para que cene con Dios y para que Dios cene con Él. Dios siempre está allí para escuchar lo que nosotros tenemos por decir. Pero el asunto es que estamos enemistados con Dios. Y quiero por un momento llevarte esa reflexión en esta mañana. ¿Hay frustración en tu corazón? ¿Hay queja en tu corazón? ¿Hay dolores ocultos en tu corazón a los cuales tú le estás diciendo Dios? Y probablemente ni siquiera lo has dicho con tu boca, pero lo estás sintiendo en tu corazón. Y finalmente, este hombre le dice a Job en el versículo 21, Job capítulo 22, versículo 21, y le da la fórmula. Le dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Mira cómo lo dice la nueva versión internacional. Dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Qué tremendo, ¿verdad? Parece muy simple eso. Vuélvete en amistad con Dios. ¿En qué punto te enemistaste con Él? ¿En qué punto estás de pelea con Dios que necesitas reconciliarte con Dios? Y ¿sabes por qué? A veces creemos que nosotros no nos podemos pelear con Dios y todos alguna vez en la vida nos hemos peleado con Dios, ¿sí o no? Todos alguna vez en la vida le hemos hecho reclamos, nos hemos molestado por algo que Dios tal vez sentimos que no hizo
o tal vez por algo que Dios hizo en nuestras vidas. Y créeme que aunque Dios tiene la potestad para hacer todas las cosas, no siempre lo que ocurre es culpa del Señor. No siempre lo que pasa en tu vida, los desiertos en los que tú estás, es porque Dios así lo ha querido. Hay algunos desiertos en los que tú te metes solito. Hay algunas circunstancias que tú te las buscas solito. Pero después vamos y le decimos: Dios, ¿por qué lo permitiste? Adán terminó diciéndole a Dios: la mujer que tú me diste. O sea, el culpable Dios. Porque la mujer entonces fue la que falló y la que se dejó engañar por la serpiente, pero a la final la culpa fue de Dios. La mujer que tú me diste. Es decir, si no me lo hubieses dado, esto no hubiese pasado. Entonces Dios quiere que realmente nosotros podamos entender lo que está en el corazón de Él. Y tenemos la tendencia a pensar de que Dios, cuando nos ocurren esas cosas, es porque nos está castigando. ¿Cuántos han pensado alguna vez eso? Levanten la mano los que alguna vez han pensado: Dios me está castigando con esto. Que pareciera un castigo de Dios. ¿Y sabes algo? Dios no castiga a nadie. Dios disciplina, y eso es muy diferente. Pero Dios no castiga a nadie. Nosotros, como tenemos una mente humana infinita, creemos que es así. ¿Qué empezaron a decir enseguida de Vaca y de Uribe? Empezaron a salir por las redes sociales que los iban a matar. Y empezaron amenazas contra él. ¿Se acuerdan del caso de Escobar hace unos años también? ¿Y sabes por qué empieza a salir y a brotar eso del corazón? Porque nosotros creemos, de una u otra manera, que Dios es como nosotros. Que Dios está buscando culpables. Que Dios quiere castigarnos en los momentos que algo nos está pasando. Pero no es así. Y entonces eso nos lleva precisamente a la necesidad de tener un encuentro con la gracia de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado: es necesario que tengas un encuentro con la gracia de Dios. Ponga por favor la siguiente imagen. Entender el amor de Dios se trata de aprender a recibirlo con la incondicionalidad transformadora que lo caracteriza. Escucha eso. Entender el amor de Dios se trata de aprender a recibirlo con la incondicionalidad transformadora que lo caracteriza. Te pongo un ejemplo. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 15, tal vez la parábola más famosa que hay, la del hijo pródigo, nos damos cuenta que este muchachito, ustedes conocen la historia, se malgastó el dinero y todo el asunto. ¿Qué pasó? El muchacho regresó y aparentemente todo bien, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado si este muchacho, al regresar a la casa del papá, el papá le hubiese dado una limpia por sus acciones y lo hubiesen obligado a trabajar, tratándolo no como a hijo, sino como a un siervo, para que recuperara todo lo que perdió? ¿Cómo hubiese estado eso? ¿Qué creen ustedes? Resentimiento y rechazo. Escúchame. Eso se llama justicia. La justicia es: si te portas bien, te va bien. Pero si te portas mal, te va mal. Si Dios le hubiese mostrado la justicia a ese hijo, se merecía una limpia, ¿o no? Fue y se gastó toda la plata de la herencia. Se merecía una limpia. Y aparte de eso, se merecía de verdad que no lo trataran como el hijo, pues. Que lo pusieran a trabajar como a los siervos. Que recuperara todo el billete que se tiró. Para que sea serio. Eso es justicia. Y hubiese estado bien. ¿Por qué hubiese estado bien? Porque es lo justo. Pero finalmente Dios no hizo eso, ¿verdad? Eso no es lo que muestra la parábola. Ahora, ¿qué hubiese pasado si al llegar el muchacho lo hubiesen perdonado sin darle el castigo que se merecía? No lo hubiesen tratado como un siervo, sino como un hijo, pero lo hubiesen puesto a trabajar para recuperar lo que perdió. ¿Cómo hubiese estado eso? Hubiese estado bien. Eso se llama misericordia. No le dieron el castigo que se merecía, no lo van a tratar como un siervo, sino como un hijo, pero le hubiese tocado trabajar para recuperar lo que había perdido. Eso es misericordia.
Finalmente el castigo, la limpia que se merecía, no se la dieron. Eso es misericordia. Pero la historia nos cuenta que este muchacho, cuando regresó, el padre no solamente cuando lo vio no le dio el castigo, no le pegó, no lo puso a trabajar, sino que le saltó encima, le dio un beso, le puso un anillo, le cambió la ropa, le puso calzado nuevo y encima le hizo una fiesta. Le mandó a matar el becerro más gordo. Y de repente en nuestra mente finita pudiéramos pensar, ey, ese papá es un alcahueta. ¿Cómo así que este muchacho fue y se gastó toda la plata, se portó tan mal como se portó? Seguramente era un vago en la casa, pero cuando regresó a la casa después de haber hecho todo lo que hizo, entonces en vez de regañarlo, por lo menos lo que hicieron fue hacerle una fiesta. Le dieron ropa nueva, es como si en el tiempo de hoy tú cometieras una embarrada como esa y te recibieran con una fiesta, te regalaran un iPhone nuevo, invitaran a tus amigos, te aplaudieran por lo que hiciste y probablemente nosotros pensaríamos, pero bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Este papá qué? Pero ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Pregunta, ¿tú hubieses hecho eso? Si tu hijo hubiese hecho una cosa como esa, ¿tú te hubieses portado así con él? Para afuera, para la calle. Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no lo hubieses hecho. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos aprender de la gracia de Dios. Nosotros todavía estamos muy lejos de entender su gracia. Y por eso nos cuesta tanto trabajo recibir todo lo que viene de parte de Dios, sea ante nuestros ojos bueno o malo. Porque cuando es bueno pensamos que nos lo merecemos y cuando es malo pensamos que nos lo merecemos también. Pero resulta que ese no es el modo en que Dios actúa. Dios actúa por su gracia. Tú y yo somos salvos por gracia. No lo merecíamos. Éramos tan malos, merecíamos un castigo, pero Dios envió a su Hijo para que pagara Él el castigo que nosotros merecíamos. Y por gracia tú y yo hoy somos salvos. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para que Dios te haga salvo o para agradar a Dios. Él todo lo que nos lo da por su gracia. Amén. Así que es tan necesario que nos encontremos con la gracia para que podamos entender, y escúchame esto, en el momento en que podamos entender su gracia, vamos a poder entender sus circunstancias. Porque mientras sigamos creyendo que lo bueno que nos pase es porque no lo merecemos, y que lo malo que nos pase es porque no lo merecemos, no vamos a entender el amor de Dios en ninguna medida. Porque vas a estar de mieles con Dios cuando todo está bien, pero cuando te pase algo, ese día peleas con Dios, te frustras. Ese día te pones como cuando vimos que los penaltis falló y empezamos a pensar, ¿será que Dios no es colombiano? ¿Será que Dios no quería? ¿Será que Dios estaba con Inglaterra y con el árbitro que estaba ese día arbitrando ese día? Vamos a sentir allí, ¿verdad? Y vamos a pensar, bueno, no es justo. Y entonces venimos con el concepto de la justicia. Bueno, no es justo. Ese árbitro, ese no sé qué. Y queremos que Dios saque la espada de la justicia. Pero quiero decirte algo. Si Dios sacara la espada de la justicia con nosotros, ya nos hubiese mandado un rayo y nos hubiese partido en dos. Por lo que pensaste esta mañana. Por lo que pensaste esta mañana. Cuando no encontraste la chancleta, qué sé yo, cuando venías manejando para acá, cuando te golpeaste el dedo chiquito, qué sé yo. Mira eso. Y eso es honesto. ¿Por qué todos le iban a Bélgica? Porque estábamos molestos con Inglaterra. Sí, porque no queríamos que ellos ganaran. Sí. Y nosotros ahora éramos de Bélgica, pues. Y eso viene de un corazón que, de un corazón que está resentido, que está frustrado. Y sabes, escúchame esto esta mañana, iglesia. Eso es enemistad con Dios. Eso es enemistad con Dios.
Porque cuando nosotros de manera explícita o encubierta tenemos esas emociones en nuestro corazón, estamos enemistados con Dios. Y le estamos echando las culpas a Dios y lo estamos enjuiciando a Él. Y Dios quiere que más bien aprendamos a recibir su gracia. Amén. A recibir la gracia, que solamente recibiendo la gracia vamos a poder entender el amor que Él tiene con nosotros. Amor que es inmensurable, escúchame eso. El amor de Dios es inmensurable. Nosotros no podemos entender el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como se trata de eso, hay una historia en la Biblia y quiero ubicarte en esa historia. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 9 del libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Y vemos en el versículo, Hechos capítulo 9, versículo 15. Encontramos allí la historia. Hechos 9, versículo 3. Encontramos la historia de Pablo, Saulo en ese momento. Un hombre que literalmente se encontró con la gracia de Dios. La Biblia dice que él todavía estaba respirando amenazas de muerte en contra del pueblo de Dios. Él todavía las estaba respirando. Él tenía todavía la intención de hacerle el peor mal posible al pueblo de Dios. Y allí en Hechos capítulo 9, versículo 3 dice lo siguiente: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Saulo literalmente tuvo un encuentro con la gracia. La Biblia dice en Juan en el capítulo 1 que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. La plenitud de Jesús es su gracia. La palabra gracia, que es la palabra charis en el original, esa palabra es favor, esa palabra es regalo, es un beneficio, también es una traducción de la palabra gracia. Es un beneficio que Dios nos ha dado sin nosotros merecerlo. Así que este hombre que estaba persiguiendo al pueblo judío tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? Si tú hubieses sido Jesús y si en la posición de poder que tú tienes te hubieses encontrado con aquel que estaba persiguiendo tu pueblo, con aquel que estaba matando. Acuérdense que él estuvo en la muerte de Esteban y había matado y había apresado a muchos cristianos. ¿Tú qué hubieses hecho? ¿Qué hubieses hecho tú? Teniendo tú ese poder, te encuentras con este tipo. ¿Qué hubieses hecho tú? A lo mejor le hubiesen mandado un rayo para partirlo en dos. O por lo menos lo hubieses quitado de en medio y lo hubiesen mandado, qué sé yo, lo hubiesen sacado y lo hubiesen mandado para América. Qué sé yo. Pero no, eso no fue lo que hizo el Señor. El Señor, dice la palabra que se cayó, lo tumbó de algo, se presume que era un caballo en lo que él iba, tiene este encuentro con Dios, con Jesús, y luego él queda ciego y le dice: ve a Damasco, quédate allí por 3 días. Y levanta a un hombre que se llama Ananías y le dice a este hombre que vaya y ore por él. Ananías, que conoce a Saulo, le dice a Dios y le pelea a Dios. Otro frustrado, y le pelea a Dios: ¿por qué voy a ir a orar por ese tipo? Si este tipo está matando al pueblo, todo el mundo conoce lo que él hace. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Y en el versículo 15, escucha lo que le dice el Señor. Hechos capítulo 9, versículo 15, le dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Versículo 17, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y escucha esto: para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. O sea, aparte que no lo partió en dos por un rayo, le dio la bobadita del regalo del Espíritu Santo. O sea que si lo equiparamos a lo que pasó
con el hijo pródigo, a Pablo le estaban dando mucho más que restituirle los bienes financieros que tenía el hijo pródigo. Le estaban dando el mayor tesoro de todos, le estaban dando el Espíritu Santo. Y sabes que eso fue lo que Dios hizo con nosotros. El Señor dice la palabra que al recibir nosotros a Jesús en nuestro corazón, Él envió su Espíritu para que habitara en nosotros, en nuestros corazones. Nos entregó su Espíritu para que nosotros nos aprovecháramos, usáramos el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Entonces, ¿qué podemos ver con este acto de Dios de gracia con Él? Lo primero es que este encuentro con la gracia respondía a un propósito del reino. La razón por la que tú estás aquí y te encontraste con la gracia de Dios es porque en tu vida hay un propósito. Tú no estás aquí porque sí. Tú estás aquí respondiendo a un propósito de Dios. O si no, créeme que Dios nunca te hubiese encontrado. Pero como Dios tiene un propósito en tu vida, Él dijo, yo voy a llamar a mi hijo, voy a llamar a mi hija porque tengo un propósito con él. Escucha eso. Porque a lo mejor muchas veces te han dicho, Dios te busca, Dios te ama, Dios puso sus ojos sobre ti. Pero quiero que entiendas en esta mañana que la razón por la que estás hoy en este lugar es porque el Señor halló un propósito en tu vida. No hay otra razón. Él vio que en ti había algo especial y que contigo podía hacer muchas cosas porque Él es el mejor inversionista del mundo. Escucha esto. Entonces su gracia te alcanzó porque no estás aquí porque lo merezcas. Ni yo, ninguno de nosotros. Estamos aquí porque su gracia nos alcanzó. Su favor, su amor nos alcanzó a nosotros. Por eso estamos en este lugar. Y lo segundo es que en vez de tirarle un rayo nos entregó su Espíritu Santo. Y nos ha entregado su Espíritu Santo porque en el Espíritu Santo está contenida la esencia de Dios. ¿Sabes qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor de Él. Y tú tienes el amor de Dios como el mayor tesoro de todos, lo tienes en tu corazón. No solamente Dios halló propósito en ti, sino que te regaló su Espíritu. No solamente pensó, ¿sabes qué? A pesar de los errores de mi hijo, de mi hija, yo lo voy a llamar a mi presencia y le voy a hacer este regalo, le voy a entregar mi Santo Espíritu. Y quiero que entiendas eso en esta mañana, porque cuando entendamos esto, vamos a empezar a comprender cuánto Dios nos ama. Y si comprendemos cuánto Dios nos ama, dejamos de pensar que cuando nos ocurren ciertas cosas es porque Él nos quiere castigar o porque no nos ama. Porque la razón por la que estás aquí, insisto, es porque Él te ama de manera inmensurable. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces Pablo, que es este hombre que tiene este encuentro con la gracia de Dios, que sabe lo que significa que Dios le ame a uno, porque como este hombre que es un asesino, entonces ahora Dios lo convierte en una herramienta para él. Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo es autor de más de la mitad del Nuevo Testamento y tú y yo estamos sentados en este lugar por causa de Pablo, porque él fue el que le predicó a los gentiles, es decir, él fue el que le predicó a los que no eran judíos y por eso tú y yo estamos en este lugar hoy. Entonces escucha eso, este hombre que sabe lo que sabe nos da esta palabra que está en el libro de Romanos capítulo 5. Acompáñame allí, quiero que pasen por favor la imagen. Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Escucha eso. Por uno solo reinó la muerte. ¿Quién era ese uno solo? Adán. El pecado entró al mundo por causa de Adán. Pero por uno solo, dice aquí la palabra, reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El Señor está hablando de que la gracia es un regalo y que la justicia también es un regalo que viene por causa de la gracia. Tú y yo somos justificados porque Dios nos ama. Es decir, que Dios nos perdonó porque Él nos ama. Esa es la razón por la cual nos perdonó. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres
la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley, escucha esto, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué dice allí? La gracia. Escucha esto. Por causa de la ley abundó el pecado. Pablo dice allí en el capítulo 7 del mismo libro de Romanos, en el versículo 7, que él no conocía que era codicioso hasta que la ley se lo mostró. Por eso es que la ley nos muestra el pecado. Por eso es que cuando nosotros estamos molestos con Dios, por eso cuando estamos frustrados con Dios, la misma idea de que no podemos estar molestos con Él nos muestra lo mal que nosotros estamos. Por eso yo hoy quiero sacar de encubierto tal vez emociones que has estado manejando para que sepas que estar molesto con Dios es un pecado. Que tener frustración con Dios es un pecado. Y probablemente hoy te lo estoy mostrando. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano. Él dijo en su palabra que Él tiene misericordia con quien Él quiera tener misericordia. Él hace lo que bien le parece, pero también la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal con nosotros. Que sus caminos son más altos que los nuestros. Los planes de Dios son perfectos, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero al nosotros no entenderlo, nos peleamos con Dios. Y me llama la atención porque dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué no la misericordia? ¿Por qué no la misericordia? Si tú eres un tremendo pecador, lo que tú necesitarías que abunde en tu vida, más sería misericordia para no recibirle el castigo que mereces. Pero ¿por qué Dios en su bondad hace abundar más bien para nosotros? Es gracia. Lo lógico sería es que fuese misericordia. Pero ¿sabes por qué Dios lo hace de esa manera? Romanos capítulo 8, versículo 20, Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Alguien me puede poner ese versículo, por favor? Romanos capítulo 2, versículo 4. Alguien que lo pueda leer, por favor, literalmente. ¿Ya está acá? Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Escucha eso. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La bondad de Dios, Dios que es bueno contigo y nos muestra en vez de su misericordia, su gracia para conducirte al arrepentimiento. Porque si Dios nos viviera castigando por las cosas que hacemos mal, nosotros viviríamos de pelea con Dios. Pero Dios tiene tanta misericordia de nosotros que nos muestra su gracia. Y que en los momentos difíciles, todos los que hemos vivido momentos difíciles nos hemos peleado con Dios alguna vez. Y le hemos dicho a Dios, ¿por qué lo hiciste? Y lo confrontamos, queremos como tenerlo enfrente y decirle, ¿qué te pasa conmigo? Y a veces ni siquiera nos atrevemos a decir esas cosas, pero es lo que está burbujeando en nuestro corazón. ¿Y por qué a mí si soy tu siervo? ¿Por qué si yo trabajo para tu obra? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué si yo vengo a la iglesia? ¿Por qué si yo me porto bien? Y le peleamos al Señor con esas cosas. Pero ¿sabes? Dios, a pesar de todo, Él te mira con ojos de amor y decide mostrarte su bondad. Y decide mostrarte su gracia. Por eso la palabra dice aquí que cuando abunda el pecado, entonces sobreabunda la gracia. Y dice el versículo 21 de la porción que estamos leyendo en Romanos 5, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Para que en vez de encontrarte con la muerte, te encuentres con la vida.
para que en vez de después de tener esa sensación en tu corazón de rabia y de molestia, te termines encontrando con más frustración, te termines encontrando con un corazón lleno de odio y de resentimiento, te puedas encontrar con el amor de Dios. Porque sabes que cuando nosotros nos peleamos con Dios, el único que sale perdiendo somos nosotros. Porque llenas tu corazón de cosas negativas, de resentimientos. Y hay gente que ha estado resentida con Dios por muchos años. Hay gente que ha estado resentida con Dios porque Dios no hizo esto, porque Dios no hizo lo otro. Ahora, mientras que estábamos adorando, Karina hablaba de cuánto necesitamos encontrarnos con un milagro de Dios. ¿Cuánto necesitamos un milagro de Dios? Algunos hemos esperado por muchos años los milagros de Dios. Pero yo creo, hay una palabra que está en Gálatas capítulo 4, para mí es un caballito de batalla. La palabra dice ahí, mientras el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo. No puedes recibir herencia si no estás listo para recibirla. Y sabe que el estar listo en Dios no es estar listo físicamente, sino aquí en tu corazón. Mientras tu corazón esté resentido, lleno de malas cosas, eso por lo cual estás molesto con Dios no va a venir. O sea, parece un círculo vicioso. Y es por eso que Dios nos quiere sacar de allí. Por eso es que Dios quiere que nos encontremos con su gracia. Porque Pablo, cuando finalmente le cayeron las escamas y Dios le mostró su propósito, Pablo no le dijo a Dios, oye, ¿tú por qué me elegiste a mí? Si yo a la larga, mejor dicho, yo quería matarlos a todos ustedes. No. Pablo tuvo un encuentro con la gracia. Y Pablo dijo, ok, Señor, ahorita me has puesto la vista correcta, la visión correcta de las cosas. Es necesario que si tú hoy venías para este lugar y venías peleándole a Dios por algo, o venías refunfuñando por algo, o había frustración en tu corazón por algo, por tu matrimonio, por tus finanzas, por lo que sea, y llegaste a este lugar con esa sensación tan maluca en tu corazón, encuéntrate hoy con la gracia de Dios para que al final no haya muerte, sino vida en tu vida. Para que al final la sensación que te quede aquí en tu corazón, aquí en tu espíritu, no es que Dios te la tiene montada, sino que Dios te ama tanto que ha hecho las cosas para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Cuando entendemos su gracia, entendemos este versículo, que lo recitamos como loros, ¿verdad? Pero no lo entendemos bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos, dile a la persona que tienes a tu lado, y sabemos. Es más, pregúntale, ¿tú lo sabes? Escucha lo que dice el versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pase la siguiente imagen, por favor. Y sabemos, empieza diciendo, ¿cuántos hemos dicho hemos recitado alguna vez este versículo? Pero ¿cómo lo recitamos normalmente? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Le cercenamos ese pedacito. Y sabemos. La pregunta es, si tú sabes, si eres consciente de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, entonces ¿por qué te frustra cuando estás viviendo esas cosas? Entonces ¿por qué te molestas cuando estás viviendo esas cosas? Entonces ¿por qué le peleas a Dios cuando las estás viviendo? Entonces, ¿por qué entras en enemistad con Dios cuando te está pasando por una prueba? Entonces, ¿por qué cuando las circunstancias no son como tú quieres, te molestas a tal punto que hay frustración en tu corazón? Si tú sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sabes cuál es la respuesta? Es que no lo sabemos. La respuesta es que no lo hemos entendido. La respuesta es que no conocemos su gracia. Que por cuanto no conocemos la gracia de Dios, no entendemos que así como Él no te mandó un rayo por tus pecados para partirte en dos, y antes por el contrario te regaló su Santo Espíritu, así también cuando te pasa algo malo, no es que Él te está castigando, Él está sacando lo mejor de ti. Y entonces eso que estás viviendo tiene un propósito. Dice allí, y esto a los que son llamados conforme al propósito de Él, no el tuyo. Porque probablemente eso está en contraveniencia total de tus propósitos. Porque a lo mejor tú querías hacer tal cosa, tú querías llegar a esto, tú querías esto otro, pero Dios tiene un propósito de reino con tu vida que está por encima
de tus propias circunstancias. Y entonces, como aquí se trata es de Dios, y a lo mejor podrás pensar, pero pastor, entonces a Dios que es lo que Él diga. Sí, es lo que Él diga. Y si no podemos entender eso, apague y vámonos. Porque vas a estar de pelea con Dios toda la vida. Por eso Job terminó diciendo, ¿cómo voy a pelear con Dios? Él es Dios. Y al final la reflexión de Job, que después que le devolvió todas las cosas, terminó diciendo que de oídas lo había oído, pero ahora sus ojos lo veían. Porque antes no lo conocía, y a veces se necesitan las circunstancias difíciles para que tengas un encuentro con la gracia de Dios. Para que puedas encontrarte con ese que te ama. Para que tú puedas entender que en medio de tu circunstancia más difícil, Él no está allí porque te la está montando, no, porque te ama, lo está permitiendo aún para bendecir tu vida. Deuteronomio capítulo 8 dice que Él nos aflige para la postre bendecirnos. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios nos diera bendiciones, 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 pudiéramos pensar que no las merecemos. Pudiéramos creer que todo lo bueno que nos pasa es porque somos unos bacanes. Y al final termina diciendo en Deuteronomio 8, al final del capítulo termina diciendo, para que cuando te vaya bien, no te olvides de dónde te he sacado. Para que no se te olvide de qué hueco, de qué lodo cenagoso te he sacado, de detrás de qué majada te saqué. David entendía eso. David sabía que él, antes que rey, antes que adorador, antes que todas esas cosas, él era un hijo de Dios, era un pastorcito por allá que cantaba solo. Se enfrentaba a leones y se enfrentaba a osos, pero tenía un encuentro con la gracia diariamente con Dios. El Salmo 51 es una muestra de eso. Él pudo decirle a Dios, Señor, estoy tan arrepentido de lo que estoy viviendo. Por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía que el Espíritu Santo era el mejor regalo. Él no le dijo a Dios, no me quites mi reino, no me quites mi dinero. A él le importaba 5 todo eso. Le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía que ese era su mejor tesoro. Y si hoy podemos entender que nuestro mejor tesoro es el Espíritu Santo de Dios, que es la representación misma de su amor. Porque cuando no lo merecíamos, Él nos regaló su Espíritu. Porque cuando no lo merecíamos, Él nos amó con amor eterno. Porque cuando no lo merecíamos, Él nos rescató. Y por eso estamos aquí. Tengas problemas o no, los problemas son circunstanciales. Van a pasar. Van a pasar. Los problemas algún día van a pasar. Yo no me acuerdo si yo conté esa historia aquí, de ese papelito que un rey pidió a sus magos, a sus sabios en el reino, les dijo, quiero que me escriban algo para que en el momento en que esté viviendo una circunstancia difícil pueda hacer uso de eso. Ellos inventaron un anillo y metieron un pequeño pergamino con una frasecita en ese anillo enrollado. Así que el rey estaba viviendo una época de guerra, una época de persecución, y en ese momento se acordó del anillo, sacó el pequeño pergamino, y la frase que estaba escrita es, y esto también va a pasar. Eso le dio aliento al rey. Así que el rey se repuso, ganó la guerra, se levantó nuevamente el reino, y pasados 10 años, el reino estaba en su mayor esplendor, y se le acerca el sabio y le dice, rey, es momento que vuelvas a mirar tu anillo. Y le dice, ¿pero por qué? Si yo pedí este anillo para los momentos más difíciles. No. Es momento que lo vuelvas a mirar. Así que el rey una vez más sacó el anillo, sacó el pequeño pergamino y decía, y esto también va a pasar. Así que ¿qué tenemos que entender? Que lo circunstancial es circunstancial, va a pasar. Lo bueno y lo malo. Los momentos donde estás acá y los momentos cuando estás acá. Y la Biblia dice que Dios es Dios de los montes y es Dios de los valles. Dios es Dios cuando tú estás en las buenas y sigues siendo Dios cuando estás en las que no son tan buenas. Y tenemos que entender que cuando estamos acá arriba es por su gracia y cuando estamos acá abajo también es por su gracia. Porque en su amor Él nos sostiene. Porque en los momentos difíciles Él nos levanta. Porque aun cuando tú crees que ya no puedes más, que le quieres pelear, que quieres tirar la toalla, Él te dice, no, es que yo soy el coach aquí y yo no voy a tirar la toalla por ti.
Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Y si te conectas con el propósito por el cual te estoy haciendo pasar por esto, vas a sacar el mejor provecho de esta circunstancia. Y puedes entender en esta mañana que lo que has estado viviendo hasta ahora sencillamente responde al propósito de Dios. ¿Cómo? Eso lo vas a descubrir tú. Si te conectas con la gracia, lo vas a descubrir. Te vas a dar cuenta que no tienes un Dios malo. Por eso Job al final terminó diciendo eso. Ahora sí estoy viendo a Dios. Ahora sí encuentro que Dios es bueno conmigo. Y es muy chévere decir Dios es bueno, para siempre es su misericordia, y adorar cuando todo está bien. Pero cuando las cosas no están saliendo tan bien, también necesitamos levantar nuestras manos. Es cuando más tenemos que adorar. Es cuando más tenemos que dar gracias. Es cuando más tenemos que pensar que Él tiene pensamientos de bien con nosotros. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, ponte en pie en esta mañana, vamos a orar. Y sabes, yo estoy predicando esto esta mañana porque estas son circunstancias que nosotros mismos estamos viviendo. Porque yo también me frustro, yo también tengo momentos de preguntarle a Dios, bueno, ¿y qué pasa aquí? Pero Dios hablaba a mi corazón y me decía, tienes que cerrar el círculo perfecto de la gracia y del amor. Porque nosotros identificamos por amor cuando nos va bien, pero hoy tenemos que aprender a identificar por gracia cuando no nos están saliendo las cosas bien. Y ahí se cierra el ciclo. Porque al poder recibir lo bueno y entender lo que es por gracia, vamos también a poder recibir lo que no está tan bien y entender que también es por gracia. Que así como Él no te partió en dos por tus pecados, así cuando las cosas no están saliendo bien, no es porque Él te odia, no es porque se olvidó de ti. No es porque Él está en el circuito del cielo, como dijo Elifaz, el amigo de Job, paseándose como, larán, aquí no está pasando nada, yo no me desentiendo del mundo. No, Él sabe exactamente lo que está pasando contigo. Y Dios habló a mi corazón y me dijo que esta mañana oráramos por las familias de esta iglesia. Porque a lo mejor como familia has estado viviendo muchas frustraciones. Y el Señor quiere que te quede en tu corazón esto que le dijo Elifaz a Job. Esto que lo puso como en la boca de él, le dijo, es tan necesario que hagas esto. Y es lo que está allí en el versículo 21 del capítulo 22. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Y en la versión de Nueva Traducción Internacional dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él. Ponte en paz con Dios y volverá a ti la prosperidad. Vuélvete en amistad con Dios. Si hoy te has dado cuenta que has estado frustrado y que esa frustración hoy has entendido que es enemistad con Dios, vuélvete en amistad con Él. Y empieza allí donde estás por un momento a pedirle perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname. Perdóname por los momentos en los que te he peleado, Señor. Por los momentos en los que no he entendido tu voluntad, que la he cuestionado. En los momentos que me he sentado en una silla de juicio con un dedo acusador diciéndote, ¿por qué lo haces? ¿Por qué a mí? En los momentos aún que he visto que a mi lado hay personas que probablemente no te siguen y les está yendo bien. Pero ¿sabe David? David dice, creo que en el Salmo 77 dice que sus pies casi resbalaron por ver la prosperidad de los impíos hasta que se dio cuenta cuál era el fin de ellos. Tú y yo tenemos un beneficio que mucha gente no tiene. Tenemos la vida eterna. Tenemos a Jesús, que es nuestro máximo tesoro. Al Espíritu Santo, que son las arras. Es la promesa, es el sello de que nos irá bien. Así que el Señor me dice que te diga en esta mañana lo que está escrito en su palabra. Dile al justo que le irá bien. Escucha eso. Dile al justo
que le irá bien. Hoy te digo en esta mañana, por cuanto has sido justificado por Dios, porque tu justicia no es humana, Dios está justificado, te irá bien. No te preocupes, no desfallezcas, espera en Él, porque si esperas en el Señor, Él te va a levantar y va a quitar toda frustración y dolor de tu corazón. Así que en esta hora dile: Señor, perdóname por los momentos que te he peleado, pero toma hoy la determinación de volverte en amistad con Dios, de decirle: papá, yo hoy me quiero reconciliar contigo. No solamente soy tu hijo, no solamente tú eres mi padre, sino que eres mi amigo, Señor. Eres mi amigo y yo me quiero reconciliar contigo, volverme en amistad contigo. Papá, porque entiendo que solamente bajo tu cobertura y entendiendo tu gracia, Señor, puedo recibir de parte tuya todo lo bien que tienes reservado para mí y para mi familia. Quiero que te unas con tu familia allí donde estás. Yo quiero orar por las familias en esta. Y si hoy no estás con tu familia, únete con tus amigos y vamos a orar juntos. Vamos a declarar que la gracia de Dios se derrama en nuestras vidas, que Dios lo que ha hecho, lo ha hecho para bien. Ahora sí puedes decir: a los que saben, a los que sabemos, todas las cosas en Dios ayudan para bien. Todo lo que nos ha pasado, todo lo que te ha acontecido en estos últimos días, para aquellos que han tenido pérdidas, para aquellos que han tenido sinsabores, frustraciones, hoy quiero decirte: todas esas cosas ayudan para bien. Hoy tienes que saber que si tú amas a Dios, Él va a tomar esas circunstancias y las va a reciclar. Él es el mejor reciclador de todos. ¿Sabes? Yo creo que el valor que el Señor usa por excelencia para estas circunstancias es que Dios toma a aquellos que han estado en el fondo. ¿Y sabes qué hace Dios? Él lo toma como la cuota inicial de la construcción más poderosa que Él pueda hacer. Solamente colócale tu corazón a Dios y Él te hará entender cuánto te ama. Abraza ahí a tu familia donde estás. Señor, derrama tu amor en esta hora. Derrama de tu gracia, papá, en el nombre de Jesús. Derrama tu gracia, papá, en esta hora. Derrama tu amor, tu Santo Espíritu en esta mañana. Y haz, papá, que en nuestros corazones todas esas circunstancias por las cuales te habíamos peleado, Señor, hoy entendamos que ayudan para bien. Que tú sacarás lo mejor de mí, que sacarás lo mejor de estas circunstancias y que veré tu gloria en el nombre de Jesús. Veré tu gloria. Dile eso al Señor: yo veré tu gloria, papá. Yo veré tu gloria. Yo veré tu gracia en mis circunstancias, papá. Yo veré lo mejor que tú vas a hacer. Dijo David: hubiese yo desfallecido si no creyese que vería el bien aquí en la tierra de los vivientes. El Señor te dice en esa mañana: su bien está sobre ti. Tú lo verás y tendrás un encuentro maravilloso con su gracia. Dale un aplauso al Señor en esa mañana. Gracias, papá.